Buenas noches, bienvenidos a todos los participantes. Tenemos las 9 de la noche con 10 minutos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de la presentación del módulo 4. Estamos con el doctor Fidel Navarro Claros. Él es socio fundador de Inchauste y Navarros Abogados y Asesores Tributarios. Es Senior Manager Legal en PricewaterhouseCoopers. Es OGS en Office of General Counsel. Igual de PricewaterhouseCoopers, docente en maestrías para el desarrollo dentro del programa TUSG, materia tributación, docente en el Diplomado de Derecho Tributario en la Universidad del Valle, módulo 1, Derecho Constitucional Tributario, y es docente en el curso de especialización en Derecho Empresarial, Derecho Laboral del Centro de Empresarial Horus. Doctor, le doy la bienvenida a la videoconferencia, le agradezco mucho por su tiempo. Le doy pie para que pueda iniciar usted con la presentación. Muchas gracias, buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por la introducción, Mayra. Este tema del derecho tributario, que es el que vamos a desarrollar esta semana y que se ha iniciado ayer y que hoy tenemos esta videoconferencia, es la parte del derecho tributario tal vez más entretenida porque estamos hablando de la parte formal, ya no tanto de la parte sustantiva, como habíamos visto en el segundo módulo, sino de aquella parte del derecho tributario que permite el funcionamiento y el mecanismo justamente de esta interesante y tan linda rama del derecho que es la que nos está convocando a este curso. Solamente para refrescar un poco la memoria, habíamos dicho que el derecho tributario tiene dos grandes ramas. El derecho tributario sustantivo, que es el que hemos avanzado básicamente apegándonos a todas las disposiciones del Código Tributario, y una segunda parte que es el derecho tributario adjetivo o formal, que es el que vamos a ver esta semana. Habíamos dicho que en el derecho sustantivo se engloban y son parte de los principios, las definiciones, la parte sustancial del derecho tributario. En tanto que en esta parte, en esta rama del derecho tributario, básicamente tenemos todas las normas que permiten el mecanismo, que permiten el funcionamiento del derecho tributario sustantivo. Y el derecho tributario formal en sí, yo lo dividiría también en dos partes importantes. Una parte que es el derecho tributario administrativo y otra segunda parte importante que es el derecho tributario procesal. Administrativo en cuanto se refiere a todo nuestro relacionamiento y todos los mecanismos, principios que están relacionados o vinculados al funcionamiento y al relacionamiento que tenemos con la administración tributaria, llámese Servicio de Impuestos Nacionales, llámese Aduana Nacional de Bolivia, o en algún caso también, por ejemplo, los gobiernos municipales en cuanto a sus unidades de cobranza tributaria. Doctor. Y una parte procesal. Sí. Disculpe la interrupción. Si me puede usted guiar en qué diapositiva tengo que estar para que yo vaya recorriendo mi Gracias, Mara. Yo te voy diciendo, vamos avanzando. Esta es una pequeña introducción, así que no había problema con las láminas. Perfecto. Gracias por la ayuda. Yo te voy diciendo, avanzamos. Gracias, doctor. No hay problema. Volviendo un poco al tema que decíamos. Esta parte del derecho tributario procesal está referida básicamente a todo el procedimiento que tenemos que seguir cuando vamos a impugnar un acto de la administración tributaria, ya sea en la vía del contencioso tributario o ya sea en la vía de la impugnación ante la autoridad de impugnación tributaria, que son los entes encargados de dirimir las controversias en materia tributaria. Entonces, vamos viendo un poco la primera parte, es decir, lo que es el derecho tributario formal o administrativo, todo nuestro relacionamiento y nuestra interacción con la administración tributaria. Ahora sí, Mayra, muchas gracias y podemos avanzar. Bien, como decíamos inicialmente, el derecho tributario formal estudia las normas jurídicas relativas a la determinación del tributo, la verificación o la fiscalización. No se olviden que habíamos hablado de un concepto importante y es que la administración tributaria, el servicio de impuestos y en general la materia tributaria busca un objetivo principal que es la recaudación tributaria. Ese es el objetivo principal y ese es, yo diría, el objetivo de estudio del derecho tributario. Y obviamente a través de sus diferentes mecanismos o entidades como son el Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, lo que hacen básicamente es
buscar una mejor y más eficiente recaudación. Entonces, esta parte de la normativa del derecho tributario formal busca regular mediante normativas formales estos mecanismos de recaudación que tiene la administración tributaria, ¿no? Y una de esas principales reglas es cómo determinamos el tributo, ¿no? Y justamente el derecho tributario formal, como dice en la lámina, está constituido por las reglas pertinentes al mecanismo o a la función de determinar si corresponde que el fisco, ¿no? Pueda cobrar o no un tributo. Suministra reglas de cómo debe proceder la aplicación de un tributo. Por ejemplo, en la ley 843, que es la parte sustantiva que habíamos avanzado anteriormente, tenemos la creación de los tributos del IVA. Este tributo, el IVA, no tendría ningún tipo de aplicación o no tendría ningún tipo de sentido recaudatorio si es que no tuviera normas formales o procesales o administrativas que permitan su cobranza. En la ley 843 se establece que va a haber, por ejemplo, un tributo IVA con 13% de alícuota, y estas normas establecen en qué formulario pagar, quién debe tributar, cómo deben presentarse las facturas, en qué periodicidad, qué NITS, la bancarización. Entonces, si se dan cuenta, estas normas formales ponen en aplicación lo que dice la norma en teoría. Si avanzamos, por favor. Como dice la lámina, el derecho tributario formal es un conjunto de normas y principios que regulan el procedimiento tributario que constituyen parte también del derecho tributario, ¿no? A ver, déjenme un segundito. Ahora sí. Por eso es que dividíamos el derecho tributario administrativo y el derecho tributario procesal, ¿no? Hay una clara diferencia, ustedes se van a dar cuenta cuando estén ya, y seguramente cuando lo hacen cuando están ya aplicando estas normas del derecho, que hay una diferencia importante entre lo que es el procedimiento y el proceso. Todo lo que tenemos con relación al servicio de impuestos o a la aduana nacional de Bolivia o los gobiernos municipales se llaman procedimientos. Y todo aquello que tenemos a partir de entablar una controversia, ya sea judicial en la vía del contencioso tributario o administrativa con la autoridad de impugnación tributaria, es parte de los procesos, ¿no? Entonces son diferencias básicamente conceptuales que es importante que entendamos por qué hay un proceso y un procedimiento, ¿ya? El procedimiento viene a ser más administrativo y el proceso básicamente es una etapa ya jurisdiccional. Gracias, avanzaremos. Es importante que como contribuyentes reconozcamos que las administraciones tributarias tienen las facultades de fiscalización, ¿no? Y estas facultades y estas actividades que tiene la administración tributaria se basan en un principio que es muy importante, que es el principio de la presunción de legitimidad. Es decir, que en todas las actividades, actos que realice, ya sea el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia o las alcaldías, se presume la legitimidad. Creo que habíamos hablado algo de esto en nuestro anterior módulo, pero implica básicamente que todo lo que hace la administración tributaria se basa o se entiende que se está basando en la ley, en un apego estricto a la ley. Cuando nos fiscalizan, cuando nos entregan órdenes de verificación, cuando nos entregan requerimientos de información, nosotros estamos presumiendo, la ley presume, que esta actividad de la administración tributaria es legítima, es decir, o en otras palabras, es totalmente lícita. Pero obviamente el contribuyente, en la medida que entienda, que sienta que estas actividades están vulnerando sus derechos, tiene las vías correspondientes para poder impugnar justamente la actuación de la administración tributaria. Otra de las grandes facultades e importantes facultades que tienen estas entidades y este nivel, que es el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia, es básicamente la facultad de poder emitir normas administrativas formales. De hecho, las normas formales, todo lo que estamos estudiando esta semana, consiste básicamente en el conjunto de normativa que emite el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia en temas tributarios. La ley, que recoge toda la parte sustantiva, es la que nos va a establecer justamente la creación de los tributos, quién es el sujeto pasivo, etcétera. Pero son estas instancias, como el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia o los gobiernos municipales, que las vamos a llamar a partir de ahora, para no repetir impuestos, aduana, etcétera, administraciones tributarias. Son estas administraciones tributarias las que tienen las facultades de regular los aspectos estrictamente formales, ¿no? Es por eso que el Servicio de Impuestos y las administraciones tributarias en general
emiten continuamente resoluciones normativas de directorio, resoluciones administrativas, regulando aspectos estrictamente formales, como el tema de la bancarización, como el tema de la creación e implementación de nuevos formularios, prórrogas en la presentación de plazos de pago de impuestos o de presentación de declaraciones juradas, etcétera. Es decir, todo lo que es el procedimiento está a cargo justamente de las administraciones tributarias, de regular esta parte del derecho tributario. Avancemos. Entre otras facultades específicas que tienen estas entidades están básicamente el control, comprobación, verificación y fiscalización e investigación. Y esto también está contenido en normas, es decir, hay normas que nos establecen cómo la administración tributaria puede controlar o verificar el cumplimiento de una obligación tributaria y se regula por eso todo el proceso de fiscalización, cómo empieza esta fiscalización mediante órdenes de verificación, mediante requerimientos de información, cómo operan o cómo funcionan, para no repetir, cómo funcionan los operativos tributarios, cómo va a determinar la administración tributaria, bajo qué criterios, cómo calcula la deuda tributaria. No se olviden que hace poco, por ejemplo, ha salido una ley, hace algunos días, si mal no recuerdo, el 25 de septiembre, la nueva ley de regularización de adeudos tributarios. Entonces, un poco para ubicarnos qué facultades tiene la administración tributaria. Esta ley está condonando, ya sea multas, intereses o accesorios en algunos casos y en determinados periodos. Entonces, esto es una norma sustantiva, porque la condonación es una facultad básicamente que se basa en el principio de legalidad y que está regulada en el Código Tributario. Entonces, se ha emitido la ley de regularización, lo que se conoce como la ley del perdonazo. ¿Y qué ha hecho la administración tributaria en base a esta facultad específica que tiene y que está prevista también en la ley? Básicamente, dentro de las facultades de recaudación, lo que ha hecho ha sido regular mediante una norma formal cómo se iba a cobrar este perdonazo. Y inmediatamente el Servicio de Impuestos, después de haber sido promulgada la ley, emite una resolución normativa del directorio mucho más específica que la ley, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está permitiendo poner en aplicación ese perdonazo que estableció el gobierno. Establece los periodos, los formularios, las formas de pago, cómo puede uno acceder en planes de facilidad de pago, cómo puede realizar el pago. Entonces está mecanizando lo que establece la norma sustantiva. Pero también dentro de esas facultades específicas de regular, tiene otras facultades como de ejecutar, por ejemplo. ¿Y qué es la ejecución? Que dice ahí en los numerales 4 y 5. La ejecución es una facultad también muy importante de la administración tributaria porque implica la posibilidad de que la administración tributaria pueda cobrarnos los tributos. La administración tributaria tiene facultades amplias en materias de ejecución. Cuando el contribuyente no cumple con la obligación tributaria, no cumple con el pago de sus tributos, la administración tributaria incluso tiene la capacidad de congelar las cuentas del contribuyente, de pedir el débito del monto de los tributos incumplidos por el contribuyente para ser resarcidos en favor de la administración tributaria, tiene la facultad de anotar preventivamente bienes, tiene la facultad de anotar vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, la administración tributaria tiene amplias facultades de ejecución. Y todo esto está regulado en normas básicamente formales. Avancemos. Pero también, así como la administración tributaria tiene amplias facultades, y por eso también estamos estudiando el día de hoy y estamos en estos cursos de capacitación en materia tributaria, no podemos desconocer y nunca nos debemos olvidar de que la administración tributaria, así como tiene obligaciones, eso también implica o repercute en que los contribuyentes tengamos derechos. Y estos derechos están reconocidos en el Código Tributario, pero básicamente se aplican en todo lo que es el procedimiento, es decir, en la formalidad, en nuestro relacionamiento con la administración tributaria. ¿Y cuáles son esos derechos que tiene el contribuyente? Básicamente a ser informado, a que el contribuyente pueda tomar conocimiento de cuáles son las actividades que está realizando la administración tributaria. Cuando uno se apersona a la administración tributaria y tiene un proceso de fiscalización, tiene el derecho a ser informado de cuál es el estado de la fiscalización que uno tiene, cuáles son los papeles de trabajo que se están conformando dentro del proceso de fiscalización, dentro del proceso de determinación, etcétera, ¿no? Tenemos derecho, por ejemplo, a la reserva y confidencialidad, quiere decir que toda la documentación que nosotros le proporcionamos a la administración tributaria tiene que ser tratada bajo el criterio de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser vista
proporcionada, divulgada a ninguna otra parte que no sea básicamente el fiscalizador que está a cargo, es decir, al fiscalizador de la administración tributaria. A ser tratado con debido respeto, al debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas son normas procedimentales. Podemos avanzar, por favor. Acá hay un punto importante. Habíamos hablado de que todas las actuaciones que tiene la administración tributaria se presumen legítimas. Quiere decir que nosotros como contribuyentes aceptamos y entendemos que todo lo que hace la administración tributaria está realizado, está ejecutado en apego estricto a la norma tributaria. Pero la norma tributaria también tiene respecto al contribuyente un principio que se llama el principio de buena fe, respecto al contribuyente. Es decir, que la administración tributaria tiene que entender y asumir que las actuaciones del contribuyente, cuando presenta una declaración jurada, cuando hace un pago, cuando presenta un descargo, se basan en el principio de la buena fe. Es decir, que no le está mintiendo a la administración tributaria, que está actuando de buena fe. Y ese es un principio que debe regir. Es decir, cuando nosotros le presentamos un descargo a la administración tributaria, bajo este principio de la buena fe, no nos puede rechazar, por ejemplo, un descargo. No puede obviar, omitir revisar un descargo. Cuando nosotros presentamos una declaración jurada, la administración tributaria no nos puede rechazar esa declaración y decir, este no es el tributo que usted debe y usted tiene que declarar otra vez. ¿Por qué? Porque se basan básicamente en el principio de la buena fe, por el cual se entiende que en tanto no se pruebe lo contrario, el proceso de determinación o la determinación del contribuyente es correcta. No nos olvidemos que una de las principales formas de relacionamiento que tenemos con la administración tributaria está basada básicamente en la presentación de declaraciones juradas. Entonces, este es como un principio de inocencia, ¿no? Siempre se presume que el contribuyente ha cumplido, hasta que en un proceso de fiscalización se determine lo contrario. Es muy parecido al principio de inocencia o de culpabilidad que rige también en materia penal. Avancemos. Un poco repasando el tema de los deberes. Es decir, como contribuyentes tenemos derechos y son obviamente los más. Se entiende que la administración tributaria siempre nos va a exigir como contribuyentes que cumplamos más cosas respecto a los derechos que tenemos, ¿no? Y este cumplir más cosas, tener más obligaciones, implica, por ejemplo, el deber de declarar la deuda tributaria, de inscribirse a los regímenes tributarios que corresponda. Este es un deber. Pero también es un derecho de la administración tributaria. Es decir, si un contribuyente o una persona, un sujeto, empieza a realizar actos de comercio y no se inscribe, ya está incumpliendo un deber tributario. Y la administración tributaria tiene el derecho y la facultad de, aún en contra de nuestra voluntad, registrarnos y empadronarnos en los regímenes tributarios que correspondan. Esta es una facultad muy importante de la administración tributaria. Es más, por ejemplo, si yo como contribuyente obtengo un NIT como comerciante minorista, me inscribo en el régimen simplificado, pero mis mercaderías superan los montos mínimos, mi patrimonio supera el monto mínimo establecido para ser un comerciante minorista, he incumplido un deber, el de inscribirme en los registros tributarios que me corresponden. Y la administración tributaria, en contraprestación a esto, tiene el derecho de registrarme. Es decir, la administración tributaria ni siquiera me pregunta y me dice, usted debió haberse registrado como régimen general y no como régimen simplificado. La administración tiene el derecho y la facultad de inscribirme y darme un NIT como régimen general, ¿no? Respaldar sus actividades. Esto es importante desde el punto de vista administrativo. Todo lo que nosotros hacemos como contribuyentes tiene que estar debidamente respaldado. Es decir, si yo me dedico a la prestación de servicios profesionales o me dedico al comercio, tengo ventas, facturo, presento mis declaraciones juradas, estoy cumpliendo con una parte importante de este deber, que es de respaldar mis actividades. En un proceso de fiscalización, ¿por qué digo que es una parte importante? Porque en un proceso de fiscalización, la administración tributaria lo que va a hacer es, me va a decir, señor Fidel Navarro, usted es catedrático y profesional independiente, pero nosotros presumimos que usted ha declarado solo una parte de sus ingresos. Si yo les muestro mis facturas y mis declaraciones juradas, me van a decir, excelente, muy bien, muchas gracias, pero nosotros necesitamos más información para determinar efectivamente que usted ha grabado
ha declarado todos sus tributos como corresponde o conforme establece la norma tributaria. Entonces, ¿qué implica respaldar? ¿No? Respaldar mis actividades no solamente desde el punto de vista administrativo, no solamente implica presentar mis facturas y presentar mis declaraciones juradas, sino presentar todos aquellos registros contables, bancarios y documentales que permitan respaldar, digamos, con contundencia que yo estoy declarando realmente el monto total de los ingresos que he percibido como contribuyente. Hoy en día la situación con la administración tributaria es bastante especial. Estamos ante un ente, que es el Servicio de Impuestos, que tiene la obligación y la meta clara de recaudar y cumplir con sus récords de recaudación. Entonces, son muy exigentes en cuanto a la documentación y esto es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. Nosotros como consultores, como asesores legales, o en algún caso si estamos presentes en este curso como contribuyentes, tenemos que tener en claro que para la administración tributaria ya no son suficientes las declaraciones juradas y las facturas, sino todos aquellos registros contables, documentales. Cuando me refiero a documentales, me refiero básicamente a contratos, a respaldos de medios fehacientes de pago, a documentos que hagan, que construyan una evidencia clara y contundente para que la administración tributaria pueda satisfacerse cuando hay un requerimiento de información. Tenemos los deberes de facilitar las tareas de control, de acceso a la información, conservar nuestros libros. Eso también es muy importante. Toda la documentación que tiene el contribuyente desde el punto de vista contable y de respaldo de sus operaciones comerciales tiene el deber de resguardarlas por un tiempo similar al de la prescripción. Es decir, que todos nuestros documentos al día de hoy, ya sean libros contables mayores, inventarios, CARDEX, etcétera, tienen que resguardarse a partir de, digamos, para esta gestión, a partir del 2019 y por 8 años, que eso es lo que exige la norma, ¿no? La administración tributaria, no se olviden que tiene facultades para poder revisar, fiscalizar y determinar tributos, y para ello va a ir a, digamos, puede hacerlo dentro de un periodo en el cual no esté prescrito ese subderecho, y ese subderecho prescribe en 8 años. Entonces se supone que el contribuyente debe resguardar por lo menos ese mismo tiempo, 8 años, toda la documentación que respalde sus actividades comerciales. Sí podemos avanzar. Cuando la administración tributaria tiene este enfoque claro de ser un ente de recaudación, crea una serie de mecanismos y herramientas para cumplir esa función de fiscalización. Y uno de estos mecanismos es básicamente los agentes de información. Los agentes de información son, por ejemplo, los empleadores respecto a sus empleados. Los agentes de información, por ejemplo, son clínicas respecto a los médicos que realizan cirugías en sus instalaciones. Son compañías de turismo respecto a sus operadores de turismo, ¿no? ¿Y qué permite este mecanismo de agentes de información? Permite básicamente a la administración tributaria tomar información clara, fidedigna, de cuál es el movimiento económico de una serie de sujetos pasivos, es decir, de una serie de contribuyentes, médicos, agencias de viajes, empleados que perciben rentas o salarios, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque para la administración tributaria es más fácil controlar a 10 agentes de información que a 1000 personas que están sujetas o vinculadas con los agentes de información. Es por eso que en el Código Tributario del año 2004, que es nuestra ley 2492 que se encuentra vigente, se ha aplicado, se ha creado un mecanismo que se llama agentes de información, cuyo deber es proporcionar datos, informes o antecedentes con efectos tributarios emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. Eventualmente, en algún momento, también los bancos podrían ser agentes de información. Sin embargo, hay una restricción que es básicamente el secreto bancario. Pero, por ejemplo, las clínicas son agentes de información respecto a sus relaciones profesionales que tienen con médicos que realizan operaciones, cirugías, etcétera, o servicios en sus instalaciones, ¿no? Entonces, este es un poco el mecanismo de los agentes de información que ha creado el Servicio de Impuestos para generar información mucho más precisa, aglomerada, resumida, sintetizada, si vale el término, de ciertos agentes económicos. Si podemos avanzar. Un poco más. Excelente.
Ah, esta es una parte central del derecho tributario formal, que es el que estamos viendo esta semana. Yo creo que nos vamos a centrar mucho en lo que es un proceso de fiscalización, porque es lo que normalmente más asusta, preocupa a los contribuyentes, es decir, entrar en una fiscalización, que la administración me tenga que revisar mi información. ¿Y qué se llama ese proceso? Porque obviamente el mecanismo es la fiscalización, me van a fiscalizar, me van a controlar. ¿Qué hace la administración en un proceso de fiscalización? Básicamente entra a determinar el tributo. Pero y me dirán ustedes, pues si yo ya lo he declarado, nosotros como contribuyentes, si yo tengo una tienda, si tengo un servicio mecánico, si tengo un supermercadito, etcétera, lo que sea, lo que hago es determinar mensualmente mis tributos, el IVA, el IT, anualmente el IUE. Entonces, ¿por qué la administración también me determina? Lo que sucede es que cuando la administración tributaria tiene indicios de que el contribuyente no está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones tributarias, entonces inicia un proceso de revisión, de fiscalización. Entra a revisar que lo que hayamos hecho en materia de revisión de... Voy a ponerme, denme un segundito, el cargador de la computadora, porque si no se nos va a cortar todo. Denme un momento. Mil disculpas, sí estamos otra vez. Gracias. Lo que les decía es que una de las partes principales de la fiscalización implica que la administración tributaria determina, es decir, en otras palabras, revisa que lo que ya hemos hecho en nuestras declaraciones juradas, que las conclusiones, que los resultados que tenemos en nuestras declaraciones juradas sean correctos. Y por eso es que la administración tiene esta facultad importante de poder determinar los tributos. ¿Qué es determinar un tributo? Es establecer la existencia de una deuda tributaria mediante un supuesto hipotético, ¿no? Personalizar al obligado, identificar al sujeto pasivo y finalmente obtener el monto de la deuda tributaria, es decir, liquidarlos. Todo esto ocurre en el proceso de fiscalización. ¿Cómo la administración llega a tener indicios de que el contribuyente ha determinado mal un tributo y por qué entra una fiscalización? Hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, la administración tributaria y el servicio de impuestos tienen una gerencia o una oficina que se llama inteligencia tributaria. ¿Qué hace esta oficina? Básicamente lo que hace es hacer una serie de análisis para determinar que los contribuyentes, ciertos sectores, por ejemplo, la minería, los bancos, el comercio, los servicios, están cumpliendo o no con sus obligaciones tributarias. Esto lo hace a través, por ejemplo, de identificar que hay sectores determinados que en un momento específico o en un periodo específico han dejado de pagar impuestos o han empezado a pagar menos. Por ejemplo, que un contribuyente, como voy a poner nombres, como la Cervecería Boliviana Nacional, que mensualmente puede facturar millones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tirado de los pelos, que la cervecería todos los meses factura 50 millones, y a partir de un mes determinado factura la mitad o la cuarta parte o deja de facturar, hace que se prenda un foquito de alerta en inteligencia fiscal y inmediatamente llama al departamento de fiscalización para que pueda iniciar una fiscalización, ¿no? O por ejemplo, el departamento de inteligencia fiscal en algún momento lo que ha hecho, y es bastante común, es decir, había hasta la gestión 2012 que no teníamos estos sistemas informáticos tan desarrollados como los tenemos ahora, como el Da Vinci, como el Copérnico, como
como este tipo de sistemas tributarios, la gente se compraba facturas para presentar sus declaraciones juradas, ¿no? Entonces, lo que hace la administración tributaria a través de inteligencia fiscal dice, inician una serie de operativos para controlar las facturas que los dependientes habían presentado en sus formularios RSI-IVA, ¿no? Entonces, esto es básicamente un poco la tarea que tiene la administración tributaria. Y a través de estos mecanismos es que empieza a determinar tributos, ya sea un contribuyente o un sector de contribuyentes, ¿no? O básicamente lo va a hacer a contribuyentes que entiende la administración que tienen ciertas debilidades, por ejemplo, contribuyentes que saben que no tienen documentación, que saben que no llevan contabilidad, que saben que no emiten facturas. Son clientes un poco catalogados como clientes de riesgo. En ese caso, manda a iniciarles procesos de fiscalización para que, básicamente, para determinarles el tributo. Por favor, Mayra, si podemos avanzar. Un poco más. Este es un poco más técnico y es una definición de la deuda tributaria que ustedes la tienen en el Código Tributario. Avancemos, Mayra, por favor. Ya, muchas gracias. Ahora, es lo que les explicaba. El contribuyente tiene la facultad o es el primer eslabón de esta cadena de determinación. Cuando nosotros eventualmente tenemos actividades comerciales y vamos al servicio de impuestos y obtenemos nuestro NIT, nos entregan un cartoncito muy bonito azul y además nos entregan un certificado de inscripción que dice, usted, señor contribuyente, se ha inscrito y a partir de ahora tiene que presentar las siguientes declaraciones juradas: formulario 200 IVA, formulario 400 IT, formulario 500 y tantos IUE, etcétera, ¿no? Y nos dan la posibilidad de que además nos dan una tarjeta más y donde tenemos el usuario y el contribuyente, ¿no? Y nos permiten a través de estos formularios presentar y determinar nuestros tributos. Entonces, la existencia y la cuantía del tributo siempre se la determina por el sujeto pasivo, en este caso por el contribuyente, ¿no? Pero si la administración tributaria entiende que el contribuyente no ha presentado adecuadamente sus declaraciones o hay muchas dudas en sus declaraciones o la administración tiene indicios de que el contribuyente no está declarando adecuadamente, entonces entra la segunda parte, que es básicamente que la administración tributaria de oficio nos determine el tributo, más allá de que nosotros tengamos nuestras propias declaraciones. Y por eso les decía, en tema documental, cuando la administración tributaria nos pide información, ya no le es suficiente una declaración jurada porque entiende que el contribuyente ya ha declarado, pero en este caso requiere también determinar, revisar si esa declaración está bien. Entonces, muchas veces, yo he tenido muchos clientes que me decían, pero le he presentado mis declaraciones juradas y mis facturas. Exacto, pero lo que en este caso quiere la administración tributaria es ver si esas declaraciones están bien, justamente. Entonces, no podría limitarse a revisar solamente las declaraciones cuando entiende que justamente las declaraciones contienen errores, omisiones, etcétera, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esta segunda parte, o esta tercera parte que dice declaración de forma mixta? ¿Cuándo hay una declaración mixta? Cuando el contribuyente proporciona información y la administración tributaria, en base a esa información, determina el pago del tributo. ¿Y cuándo se da esta forma de determinación mixta? Se da, por ejemplo, es muy común en los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles o de vehículos automotores. En el caso de personas jurídicas, ustedes saben que estos tributos se pagan en base al valor en libros. Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? ¿O qué hace el contribuyente? El contribuyente proporciona información de sus libros financieros, es decir, sus estados financieros, donde seguramente está registrado el valor del activo. Vamos a hablar de un terreno. Ese terreno está registrado o activado en la contabilidad de la empresa, en los estados financieros, y en base a ese valor de libros, lo que hace la administración tributaria municipal es básicamente determinar el tributo aplicando una serie de ecuaciones con relación a la zona tributaria, al lugar donde se encuentra el inmueble, qué tipo de prestaciones tiene, si la calle es empedrada, de tierra, si tiene servicios básicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en base a la información que ambas partes proporcionan, se determina un tributo. Y por eso que en determinado momento los contribuyentes tenemos básicamente una liquidación del tributo que nos proporciona la alcaldía. Esto no sucede en el caso de los tributos nacionales como el IVA y el IT. Lo que hace el contribuyente en estos casos es determinar directamente sus tributos. Pero en el caso de los tributos municipales o en estos tributos municipales, lo que hace el contribuyente es proporcionar información y esa información se complementa y se procesa en la administración tributaria y lo que nos dan es ya directamente una liquidación para el pago de tributos a través de lo que hemos estado viendo, que es una determinación mixta. Avancemos, por favor, Mayra.
¿Qué es la determinación? Un poco reforzando esta idea porque nos vamos a quedar con este concepto. La determinación es el aspecto central de un proceso de fiscalización. Y la fiscalización, a su vez, es uno de las etapas principales en este derecho tributario formal que estamos viendo esta semana. La determinación por el sujeto pasivo es un acto de declaración de este a la administración tributaria. Y lo hacemos otra vez justamente de formularios, y por eso que estos formularios, el 200, 400, 500, etcétera, toda esta lista de formularios que tenemos, se llaman declaraciones juradas, ¿no? Es decir, que el contribuyente está declarando y está jurando que esa declaración es un reflejo fidedigno, fiel, de su contabilidad, de sus estados financieros o de su situación tributaria. La deuda declarada por el sujeto pasivo podrá ser objeto de ejecución sin necesidad de intimación o determinación administración previa. Este aspecto es muy importante. Cuando el contribuyente presenta una declaración jurada, es decir, ha determinado su tributo, pero no lo ha pagado, esta declaración jurada se constituye inmediatamente en un título de ejecución tributaria. Es decir, que la administración tributaria, para cobrarnos ese tributo, ya no necesita fiscalizarnos, ya no necesita determinar el tributo, porque el contribuyente lo ha determinado en su declaración jurada y no lo ha pagado. Y este proceso es rápido y vertiginoso. Es decir, si yo presento mi declaración jurada el día de hoy, y obviamente presentando la declaración determino un tributo y no lo pago, mañana mismo la administración tributaria puede cobrarme ese tributo a través de la vía de la ejecución tributaria. Quiere decir que si no lo pago dentro de los 3 días que me otorga normalmente un pliego de inicio de ejecución tributaria, lo que se llama el PIET, todos estos conceptos los vamos a ver más adelante, ¿no? La administración tributaria me da un plazo de 3 días a través de un PIET y me dice, si usted no paga en 3 días, voy a iniciar la ejecución. ¿Qué implica la ejecución? Una cartita al ASFI donde dicen, el señor Fidel Navarro no ha pagado sus tributos, reténganle este monto de sus cuentas bancarias. Llamaría, por ejemplo, a mis clientes, les mando una cartita y les dice, señores, como ustedes le deben al señor Fidel Navarro, todo lo que le deben a él, páguenselo al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, es realmente poderosa la facultad que tiene la administración tributaria para ejecutarnos y cobrar sus tributos. No se olviden que, como siempre se los había dicho, una de las funciones principales de la administración tributaria es la recaudación. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla sus fines. Y si el Estado no puede cumplir sus fines, le va a otorgar todas las facultades que puede a sus entidades, como el Servicio de Impuestos o las alcaldías o la aduana, para poder cobrar esos tributos, ¿no? No estamos hablando de un proceso judicial entre privados donde cobrarse una deuda puede tomar años. En materia tributaria, la ejecución es bastante violenta, expedita y además es realmente efectiva, ¿no? La determinación de oficio puede ser total o parcial. Ese es el tercer cuadrito. ¿A qué se refiere con que la determinación puede ser total o parcial? Ustedes han debido, si en algún momento no han recibido una fiscalización, esperemos que nunca la tengan, pero si ustedes reciben una notificación que les están fiscalizando, esa fiscalización puede ser total o puede ser parcial. ¿A qué se refiere una fiscalización total? Por ejemplo, el Servicio de Impuestos les puede comunicar que les va a fiscalizar todo el año 2016, todos los impuestos. Esta es una fiscalización o una determinación total, o como la llama el Servicio de Impuestos, integral. Nos van a revisar toda nuestra documentación para determinar si hemos pagado bien todos nuestros impuestos. O también puede ser parcial, es decir, nos pueden decir, señores, les vamos a fiscalizar el mes de enero y febrero y marzo del año 2016 y solamente nos interesa revisar el IVA. ¿Y para qué es esto importante? ¿Por qué lo menciono y por qué tendría que ser importante? Porque hay un principio que establece que no se puede volver a fiscalizar las mismas gestiones o impuestos, salvo todo lo del sujeto pasivo. Quiere decir que si me han hecho una fiscalización integral del año 2016, por ejemplo, nunca más el Servicio de Impuestos me podría volver a exigir o cobrar algo respecto a la gestión 2016. Si me han fiscalizado parcialmente el IVA del periodo febrero del año 2015, después de los resultados de la fiscalización, nunca más el Servicio de Impuestos podría volver a fiscalizarme el mismo periodo de la gestión 2015, ¿no? Este es un principio, no se puede juzgar doblemente.
No se puede juzgar dos veces el mismo hecho y también este principio rige para materia tributaria. Con una salvedad, como dice en la lámina, salvo dolo del sujeto pasivo. ¿Qué sería dolo? Que, por ejemplo, se invente información, se forje o se cree documentos que le hagan llevar a la administración tributaria a una conclusión determinada. Si la administración identifica o descubre que ha habido dolo en el sujeto pasivo al crear o forjar estos documentos, entonces obviamente puede volver a fiscalizar. Avancemos, Mayra, por favor. ¿Qué es una declaración jurada? El Código Tributario lo determina muy claramente. Dice, es una manifestación de hechos y datos comunicados a la administración tributaria. Estoy manifestando unilateralmente un acto y un dato. Por ejemplo, normalmente en la administración tributaria manifiesto y declaro el monto total de mis ventas, el monto total de mi utilidad o el monto total de mis ingresos en el caso del IT. ¿A quién se los manifiesto? Al Servicio de Impuestos Nacionales, a través de un formulario específicamente establecido para el efecto. En la forma, mediante un formulario, no es que yo haga una carta o haga un papelito a mano, no, hay un formulario específico. En los medios, a través de la oficina virtual, en los plazos, porque si no hago los plazos también tengo una sanción por incumplimiento de deberes formales, y en los lugares establecidos. Es decir, a través de los formularios que presenta la oficina virtual y a través de los pagos que realizan las entidades bancarias establecidas. Nadie paga sus impuestos, por ejemplo, en una hojita de carpeta y le lleva dinero en efectivo al servicio de impuestos. Esto no implicaría, como ya habíamos visto en algún caso y en el anterior módulo, no implicaría la extinción de la obligación. La obligación tributaria se extingue con el pago y el pago, como dice acá, es cuando se cumple en la forma, en los medios, en los plazos y en los lugares establecidos en la norma, ¿no? ¿Y qué presume o qué permite inferir esta declaración jurada? Presume el fiel reflejo de la verdad y compromete la responsabilidad de quienes la suscriben. Esto es muy importante. Es decir, si el representante legal o quien tiene, en este caso, la firma digital, que es la tarjeta más y el usuario y la contraseña, presentan una declaración, están generando un vínculo de responsabilidad con ese contribuyente. Ese contribuyente, en la medida que mande una declaración jurada, se está haciendo responsable y se está obligando por la información que contiene. En el caso de las personas naturales, obviamente, la persona natural y el profesional independiente asume esta responsabilidad. Y aquí viene lo complicado. En el caso de las personas jurídicas, quien asume esa responsabilidad es el representante legal, que firma y le pone el gancho y el sello en las declaraciones juradas que presentan ante la administración tributaria. Ahora, como pasa en cualquier materia y como le pasaría a cualquier ser humano, las declaraciones juradas, que son manifestaciones de esta verdad, son una declaración de los hechos de la empresa, contienen información que muchas veces es sensible y contienen información numérica que viene de los estados financieros y muchas veces hay que declarar el total de las ventas y son números y números y obviamente son susceptibles de equivocación. Es decir, ¿quién no se ha equivocado declarando una venta o olvidándose de declarar una factura o aumentándole un cero adicional? Que son errores comunes. Por eso es que la administración tributaria ha permitido y ha establecido un procedimiento que se llama el de la rectificación. ¿Qué significa rectificar? Es arreglar o enmendar un error que uno tiene en la declaración jurada. Y el Código Tributario, justamente, permite que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas, ya sea cuando te lo exige la administración tributaria o obviamente cuando el contribuyente se da cuenta de que hay un error en esa declaración jurada. Si podemos avanzar, Mayra, por favor. Hay dos formas o dos vías para poder subsanar o rectificar esas declaraciones juradas, ¿no? Esas declaraciones juradas, muchas gracias, esas declaraciones juradas se pueden rectificar cuando hay un error en favor de la administración tributaria, es decir, cuando hemos declarado menos impuestos del que deberíamos haber declarado. En este caso, la rectificatoria, como ustedes se lo imaginarán, es automática y simple. ¿Por qué? Porque eso implica que hay más dinero para el Estado. Pero cuando la rectificación es en favor del contribuyente, es decir, que le hemos pagado más o hemos declarado más de lo que deberíamos declarar al servicio de impuestos, eso implica lastimosamente todo un trámite que se inicia con la presentación de un memorial de rectificación, presentando la documentación de respaldo. Imagínense ustedes que muchas veces los contribuyentes se olvidan meter una factura en sus declaraciones juradas, una factura importante.
¿no? Porque ahora un poco el lineamiento es, si me olvido una factura que es menor, mejor ni rectifico, porque es todo un trámite. Pero si yo como contribuyente me olvido meter en mi libro de compras y ventas y en la declaración jurada una factura, tengo que hacer un proceso de rectificación en favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque me va a aumentar crédito fiscal y eso implica pagar menos IVA al Estado. Entonces, tengo la obligación de presentar un memorial, presentar obviamente la declaración jurada en proyecto, cómo presenté mi error y cómo debía haber presentado la declaración jurada. Tengo que presentar los documentos que sustenten el error que he cometido y cómo voy a subsanar, ¿no? Entonces tendré que presentar la factura que me he olvidado, tendré que presentar los medios fehacientes de pago, etcétera. Pero además la administración tributaria normalmente, porque tiene el derecho de hacerlo, pero normalmente lo hace es, te has olvidado una factura, ok, quiero todos tus libros de compras y ventas del año, quiero todas tus declaraciones juradas del año, quiero todos los comprobantes contables de todo el año, ¿entiendes? Entonces, lo que hace es un poco entorpecer el trámite para que justamente los contribuyentes no se animen a presentar una rectificación en favor del contribuyente, ¿no? Es casi imposible en algún caso que el Estado nos devuelva algo que hayamos pagado indebidamente o en exceso, más allá de que hay un procedimiento que es el de la rectificación y que después concluye normalmente en un proceso que se llama repetición. Ahora, ¿qué es lo que determina la administración tributaria y cómo lo determina? Vamos a ver un poco cómo funciona este procedimiento de determinación de la administración tributaria. ¿Qué hace primero la administración tributaria? Lo que hace cuando entra una fiscalización es básicamente verificar que se haya cumplido o se haya declarado adecuadamente la base imponible. ¿Qué era la base imponible? Lo habíamos visto en el primer módulo, pero lo recordamos un poco ahora. Era una unidad de medida de magnitud o de valor de magnitud obtenido conforme a la norma para la aplicación de una alícuota del impuesto. Pongámoslo con un ejemplo porque así es más sencillo. La base imponible del IVE, por ejemplo, del impuesto sobre las utilidades, que seguramente ya lo han visto con Sheila, la base imponible del IVE, que tiene una alícuota del 25%, es la utilidad neta. Cuando los contribuyentes en su contabilidad determinan una utilidad neta, inmediatamente viene el IVE y dice aplique el 25% de esa utilidad porque eso es para el Estado. O en el caso del IT, por ejemplo, el total de los ingresos brutos del mes se constituyen en la base imponible. Sobre todas mis ventas brutas, yo aplicaré el 3%, que es la alícuota del IT. Entonces, es un poco la base imponible, ¿no? Entonces, hablando ya de bases, lo que hace la administración tributaria cuando empieza una fiscalización, verifica justamente este tipo de bases. Es la base imponible del tributo. Y para ello nos va a requerir información. Normalmente cuando inicia una fiscalización, la administración tributaria nos requiere toda nuestra documentación, sean declaraciones juradas, facturas, libros de compras, libros de ventas, extractos bancarios, conciliaciones bancarias, nos va a pedir seguramente también los comprobantes contables, libros mayores, libros diarios, etc. Es amplio los requerimientos de información cuando la administración entra a una fiscalización. Si el contribuyente le proporciona toda esta información, la administración tributaria está obligada a declarar básicamente, a determinar básicamente el tributo sobre base cierta. Quédense con este concepto. Cuando hay documentación, es base cierta. ¿Por qué? Porque se está basando, valga la redundancia, en la documentación cierta que le ha presentado el contribuyente. Y sobre esa documentación cierta, la administración revisa y determina si hemos pagado bien o no nuestros tributos. Esta vendría a ser la regla, es decir, la administración tiene que notificarle al contribuyente, el contribuyente tiene que entregarle toda la información y la administración revisa esa documentación para decir si hemos determinado bien o mal el tributo. Pero muchas veces, y esto también pasa, los contribuyentes a veces de forma irresponsable, a veces también porque no depende de ellos. Imagínense que en algunos casos los archivos se han quemado, se han inundado, ha perdido la documentación y no le pueden proporcionar esa información a la administración tributaria. En ese caso, la administración tributaria se ve obligada a declarar sobre base presunta. Y esto es muy riesgoso. ¿Qué significa esto? Que cuando se inicia una fiscalización y la administración tributaria le ha pedido al contribuyente que le proporcione toda la documentación para revisar si ha determinado bien o no el tributo, y el contribuyente no le puede entregar esa información porque no la tiene, o simplemente porque nunca la ha preparado, o la ha extraviado, o se le ha siniestrado, entonces la administración tiene vía libre para poder determinar sus tributos sobre base presunta.
Justamente hoy día había un caso en que la administración tributaria le estaba siguiendo un proceso de fiscalización a un contribuyente, a un profesional independiente, que era un dentista. Y el dentista no le pudo proporcionar toda su información porque nunca había llevado adecuadamente su contabilidad, ¿no? Entonces logró declarar y demostrar que tenía, no sé, 2 cirugías al día, ¿no? O sí, 2 cirugías o 2 tratamientos al día. Y la administración tributaria, sin ningún tipo de metodología o un documento que justifique la aplicación sobre base presunta o cómo determinó, le dijo: nosotros entendemos que no haces 2 cirugías al día o 2 tratamientos, haces 4. Es decir, duplicó la base imponible del tributo, básicamente porque no había documentación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tratar de documentar y en la medida de lo posible siempre hay que tratar de que las fiscalizaciones se basen sobre base cierta, valga la redundancia, ¿no? Sobre la documentación que nosotros le proporcionemos a la administración tributaria, porque ahí controlamos un poco que la administración tributaria no determine ni declare un tributo que no corresponda. En la medida que no tengamos documentación o que la administración tributaria se incline por ir por base presunta, que es la excepción dentro de la regla, siempre vamos a estar a discrecionalidad de la administración de que pueda determinar los tributos en base a metodologías que la administración tributaria considera pertinentes, y eso obviamente implica siempre que el contribuyente va a sufrir más en temas de recaudación, de determinación. ¿Ya? Podemos avanzar un poco más. Gracias, Mayra. ¿Cuándo se aplica base presunta? Y eso es importante para que podamos defendernos. Es decir, si en algún momento estamos en una fiscalización y el Servicio de Impuestos nos dice: les voy a determinar sobre base presunta, tenemos que verificar que antes se hayan cumplido uno de estos presupuestos. ¿Cuándo se aplica una determinación sobre base presunta? Cuando el contribuyente no se ha inscrito en los registros o se ha inscrito mal. Por ejemplo, estaba en el régimen simplificado cuando debió ser régimen general, o cuando directamente no se inscribió a los tributos, no se inscribió al padrón. Y esto es importante, ¿no? O sea, el hecho de que yo no tenga NIT no implica que el Servicio de Impuestos no pueda venir a fiscalizarme. Yo tenía algún cliente que me dijo: yo nunca he tenido NIT. Sí, pero tenías actividades grabadas y nunca has pagado impuestos. Entonces, ahí la administración tributaria tiene todo el derecho de fiscalizarnos. Y lastimosamente, como dicen en el cuadro, lo puede hacer sobre base presunta. Segundo caso en el que la administración tributaria puede aplicar base presunta: por falta de presentación de declaraciones juradas u omisión en ellas de datos que permitan la liquidación del tributo. Es decir, esto se da, por ejemplo, cuando le piden al contribuyente que presente: dame todas tus declaraciones juradas, y el contribuyente no se las proporciona o directamente nunca las presentó a la administración tributaria. Entonces se está dando pie y lugar a que la administración pueda determinarle los tributos sobre base presunta. Cuando haya conductas que impidan el ejercicio de las facultades de fiscalización, por ejemplo, que no le proporcionemos información, que ocultemos información, que pidamos prórrogas y nunca cumplamos, entonces son conductas que están impidiendo el ejercicio de esta facultad que tiene la administración, que es la facultad de determinar tributos, ¿no? Y de fiscalizarlos. Cuando hay ausencia de libros y registros de contabilidad, ustedes saben que en el artículo 40 y siguientes del Código de Comercio se establece que es una obligación de todo comerciante llevar la contabilidad, tener libros mayores, diarios, de comprobantes, de inventarios, de cartas, etc. Entonces, cuando el contribuyente no tiene estos libros, o cuando la administración se los ha pedido y el contribuyente no se los ha proporcionado, también están abriendo la puerta para que la administración tributaria ingrese a las fiscalizaciones sobre base presunta. Y esto ya lo hemos visto, es un riesgo. Si podemos avanzar, Mayra, por favor. Este cuadro me gusta mucho. Vamos a explicarlo hoy día, pero nos va a tomar algunos minutos. Vamos a terminar esta charla de hoy, que es de 1 hora, con este cuadro, y vamos a empezar el siguiente para reforzar un poco este proceso, que es lo que hemos estado viendo conceptualmente hasta ahorita, ¿no? Pero este es el proceso normalmente que sigue la administración tributaria cuando nos quiere fiscalizar. ¿Cómo inicia un proceso de fiscalización? El proceso de fiscalización se inicia básicamente con una notificación de inicio de fiscalización, que ya no es muy común. Se puede iniciar también con un requerimiento de información, es decir, que cuando nos llega un requerimiento de información, o está cruzando información en el Servicio de Impuestos o nos está iniciando una fiscalización a nosotros. Y los más comunes, la forma más común es mediante la orden de verificación, ¿no? Esta orden de verificación genera un número de trámite en la administración tributaria. Entonces tenemos nuestra orden de verificación.
En cualquiera de estos tres casos, la administración tributaria nos va a requerir información. Nos va a decir, le estamos iniciando una verificación o le estamos iniciando una fiscalización y necesitamos que nos proporcione dentro de los siguientes 5 días, normalmente nos da 5 días, nos proporcione y ahí nos dan toda una batería de documentación que como contribuyentes tenemos que presentar, nos piden los libros de compras de ventas IVA, nos piden las declaraciones juradas, las facturas, nos piden nuestros libros de comprobantes, estados financieros, muchas veces van al dictamen de auditoría, es decir, es amplia. Y depende de qué tipo de tributo están fiscalizando, depende de qué periodos, etcétera, nos piden información. El contribuyente tiene 5 días, normalmente puede pedir una prórroga para ampliar ese plazo, ¿no? Y puede entregar información en esos periodos. Acá hay un aspecto que es fundamental y quisiera que se lo graben porque es trascendental en materia tributaria. La prueba en materia tributaria es muy sensible, es muy importante, pero la prueba presentada dentro de los plazos establecidos. Esto es fundamental. Si a mí el Servicio de Impuestos me da 5 días para presentar mi libro de compras y ventas IVA, y con eso puedo ganar la fiscalización, y lo presento dentro del día 6 o en el día 7, ya no es revisado. La administración tributaria me va a decir, yo te he pedido dentro de los 5 días y no me has presentado dentro de los 5 días, no las reviso, no verifico, no valoro la información. Entonces es muy importante que en los plazos que nos otorga la administración tributaria podamos cumplir con la entrega de la información y documentación que nos exige y nos pide la administración tributaria. ¿Para qué? Para que la administración tributaria pueda valorar esa documentación, ¿no? Y pueda basarse en, va otra vez la redundancia, en base cierta, es decir, en documentación cierta que le ha proporcionado el contribuyente. Una vez que le he proporcionado la información, en la práctica, la administración tributaria me ha pedido todo. Normalmente se elaboran unas actitas de entrega de documentación. Siempre hay que presentar originales porque la administración tributaria se puede basar solamente en originales. Y es más, muchas veces de mala fe puede pedirme fotocopias y yo le entrego fotocopias y en sus resoluciones muchas veces dicen no proporcionó el original. Entonces tengamos el cuidado de presentar siempre documentos originales. Muchas veces los contribuyentes dicen, pero mis documentos originales son muy sensibles, no puedo entregarle. Entonces lo que se puede hacer es llevar documentos originales acompañados de un juego de fotocopias y lo que hace la administración tributaria, el fiscalizador que está a cargo de la fiscalización cuando tiene tiempo, contrasta la documentación original con la fotocopia y nos levanta un acta que dice el contribuyente presentó el original y dejó en su lugar fotocopias. Entonces, en ese caso ya estamos cumpliendo con esa formalidad de haber presentado originales. Es muy importante, ¿no? Una vez que concluye su periodo de revisión, que puede durar 6 meses y ampliarles por otros 6 meses, es decir, en total 1 año puede revisarnos la administración tributaria de nuestra documentación. No se olviden que muchas veces cuando estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de libros y libros y libros que tienen los contribuyentes, sobre todo cuando se trata de comprobantes mayores, etcétera. Entonces la administración muchas veces no tiene la capacidad de revisar tanta información, entonces tienen que tomarse 6 meses y se pueden ampliar por otros 6 meses más. ¿Qué pasa cuando termina la administración tributaria su trabajo? Primero, formalmente debería notificarnos señalando que ha finalizado la fiscalización y que ya tiene un informe preliminar, ¿no? Cuando el fiscalizador, voy a utilizar un término un poco coloquial, es buen tipo, normalmente nos llama y nos dice, mire, señor contribuyente, he terminado mi fiscalización y me preocupa porque no he podido respaldar ciertas operaciones. Presénteme algo más. Muchas veces nos da la opción el fiscalizador cuando es razonable y es amplio de mente, nos da la oportunidad de presentar algunos descarguitos adicionales, más documentación que pueda respaldar algo que no he encontrado, o nos dice, por ejemplo, muéstrame en estos libros dónde están las facturas, no las estoy encontrando, entonces nos permite un poco interactuar con el fiscalizador. Y en algunos casos también un poco de mala fe nos llaman sobre todo a los contribuyentes que no conocen la norma, en este caso ustedes ya van a saber. Muchas veces cuando acaba la fiscalización, el fiscalizador llama a los contribuyentes, se han dado casos de llamadas telefónicas y les dice, ya te hemos fiscalizado y nos debes 1 millón. Y si no pagas va a haber multas, sanciones. Entonces, ¿qué están haciendo? Están asustando al contribuyente porque el contribuyente no sabe, y aquí lo vamos a ver, que tiene una serie de etapas todavía por delante antes de que se determine realmente una deuda, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que termina la administración tributaria, hay una
Conclusión, y esa conclusión se plasma en una vista de cargo. La vista de cargo es un acto administrativo que ya tiene que ser notificado personalmente al contribuyente en su domicilio. Y en esta vista de cargo es una especie, es un resumen donde ya se detalla todo el trabajo que han hecho en esos 6 meses de fiscalización o 12 meses, muchas veces cuando se amplía. Nos dicen cómo han valorado las pruebas que nosotros hemos presentado, cuáles son sus argumentos y finalmente nos dicen si hay un tributo a pagar o hay una sanción a cumplir. Entonces, si se dan cuenta, la vista de cargo está ahí en un recuadrito amarillo y es un primer acto, una primera pretensión de la administración tributaria. Y es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Esta se notifica de forma personal, por eso tiene tanta importancia, es muy relevante, y nos está diciendo ya si debemos algo o no como resultado de la fiscalización. Pero, ¿por qué se llama vista de cargo? Porque le está poniendo en conocimiento, le está mostrando, le está dando a la vista al contribuyente que ya hay cargos tributarios. Le está diciendo, como resultado de la fiscalización tengo estos cargos, es decir, no pagas el tributo, no presentaste factura original, las facturas no están vinculadas con tu actividad, los gastos deducibles no están respaldados, etcétera. Hay una serie de conclusiones que puede tener la fiscalización y le ponen en conocimiento al contribuyente. Pero aquí viene lo importante, como dice el cuadrito en números, en letras muy chiquitas, nos está dando un plazo para presentar descargos. Si nos presentan un cargo, obviamente nos tienen que dar plazo para presentar descargos. Y la ley establece que tenemos 30 días adicionales para presentar descargos. Es decir, nos dicen, si bien ya has presentado toda tu documentación, he encontrado que me debes tributos, por lo tanto, puedes presentarme descargos. Es decir, me está dando una chance más, una oportunidad más de que yo pueda presentar descargos documentales, ¿no? Y mediante la aplicación de la ley número 812, hay una opción muy importante, una especie de arrepentimiento eficaz que le ofrecen al contribuyente. Le dicen, mira, si te notificamos con la vista de cargo, tienes 10 días para pagar y no te vamos a cobrar multas o sanciones por tributo omitido. Si se dan cuenta, están como que promoviendo que el contribuyente no pelee ni presente descargos, acepte el trabajo de la fiscalización y pague, obviamente a cambio le dicen, no te vamos a cobrar sanciones, ¿no? Ustedes saben que cuando un contribuyente no paga un tributo, además de deber ese tributo, debe un monto del 100%, es decir, casi el mismo, no casi el mismo monto como sanción por no haber pagado ese tributo. Entonces, ¿qué está haciendo la vista de cargo? Y esta ley dice, te he encontrado que no has pagado el tributo, pero si me pagas dentro de los 10 días siguientes, te voy a perdonar el 100% de las sanciones. Pero si el contribuyente tiene la convicción de que puede presentar descargos, de que realmente no debe ese tributo, entonces tiene 30 días para presentar sus descargos. Y una vez que presenta esos descargos, la administración tributaria tiene 30 días ampliables por otros 30 días adicionales para emitir un documento muy famoso que se llama resolución determinativa, la RD, que ya es el último actuado en sede administrativa que determina si el contribuyente debe o no debe, como resultado de este proceso tan interesante que se llama procedimiento de fiscalización. Creo que vamos a quedarnos acá, hemos cumplido 1 hora exacta, pero a partir de ahora yo me quedo a disposición de ustedes por si tienen consultas. Le agradezco mucho, doctor, por la exposición. Al contrario. Vamos a darles, por favor, unos minutos a los participantes para ver si les ha quedado alguna duda con respecto a la misma. Excelente. Les recordamos a los participantes que tienen la opción de activar sus micrófonos o también, si lo desean, lo pueden hacer llegar las consultas mediante chat. De todas formas, también, doctor, es bueno recordarles a los participantes que va a haber una continuación de esta videoconferencia. Entonces, probablemente sí les vayan surgiendo dudas a medida que vayan avanzando con las lecturas, ¿no? Perfecto. Sí, vamos a continuar el jueves y vamos a retomar este tema, pero si no tienen dudas ahora, igual el jueves estamos a su disposición. Tenemos acá una consulta del señor Giovanni. Nos dice, ¿en el proceso de fiscalización se puede adoptar medidas precautorias? Gracias, muy buena pregunta.
En teoría, las medidas precautorias van a ir a resguardar eh, el cumplimiento de la obligación tributaria, y esta obligación tributaria debería ya estar determinada en una sentencia o en una RD firme, etcétera, ¿no? Pero hay ciertos criterios que los vamos a ver el jueves, que están en una lámina específica, se llaman riesgos fundados. Es decir, cuando el contribuyente, por ejemplo, se cambia de domicilio y no le avisa a la administración tributaria, cuando eh, y empieza a ejercer una serie de hechos que ponen en riesgo el eventual cumplimiento de su obligación tributaria, entonces, aún en la etapa de fiscalización, la administración tributaria puede aplicar medidas precautorias, como por ejemplo el congelamiento de cuentas o la anotación preventiva de bienes para que justamente el contribuyente no disponga de esos bienes porque se entiende que son la garantía del cumplimiento de la obligación tributaria. Ahora, en mi vida profesional no he visto casos en los cuales la administración tributaria en la fase de fiscalización haya aplicado estos mecanismos o estas medidas precautorias. Normalmente lo hace en la etapa de ejecución tributaria, porque como les he dicho, es muy efectiva y muy rápida la ejecución tributaria. Entonces, si bien tiene esa opción, no lo he visto en la práctica. Muchas gracias, doctor. Me parece que tenemos otra consulta. Nos dice el señor Giovanni, ¿qué ocurre con la acción pauliana? ¿Es posible que la administración tributaria recurra a ella para cobrar los adeudos tributarios? Gracias. Otra vez, muy buena pregunta. Para los que no son abogados y están también compartiendo, están en el curso, vean después el video, la acción pauliana implicaría que la administración tributaria pueda perseguir bienes aún de terceros que ya hubieran sido, digamos, transferidos estos bienes o que pueda recuperar la propiedad de estos bienes, ¿no? Y se han dado casos justamente, es decir, muchas veces los contribuyentes cuando conocen que tienen una situación tributaria complicada o han entrado en un proceso de fiscalización y saben que sus abogados van a impugnar más adelante, lo que hacen es normalmente empiezan a proteger su patrimonio transfiriendo sus bienes inmuebles, sobre todo, a terceros, ¿no? A sus familiares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en muchos casos? La administración tributaria verifica si efectivamente o de acuerdo con la realidad económica se ha producido la transacción. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que está a punto de perder su casa en un proceso de ejecución y la vende la casa, ¿no? O se la regala o se la vende la casa a un tercero, lo que hace la administración tributaria es verificar que efectivamente esa transferencia ha existido, es decir, que ha habido transacción en dinero, que ha habido pago, que ha habido transferencia en derechos reales, etcétera, ¿no? Y si eventualmente no se puede probar, por ejemplo, un pago, lo que hace es, en algunos casos, retrotraer esa venta mediante ya sea una acción pauliana o otros mecanismos, como por ejemplo en algunos casos con las CCAs, por ejemplo, la quita de bienes, etcétera, retrotrae esos actos justamente para precautelar la garantía del Estado o el cumplimiento de la obligación tributaria. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una última consulta, nos dice del señor Giovanni, por favor, dice, Claro que ¿puede sí. reiterar lo referente al acta de infracción y la diferencia con la vista de cargo? Gracias. Ah, ya. Sí, creo que no lo hemos visto y por qué lo había diferenciado en el cuadro. Muchas veces un proceso de fiscalización no termina en la determinación de un tributo. Es decir, la administración tributaria verifica que el contribuyente ha pagado bien sus tributos, pero sí puede identificar eventualmente que el contribuyente ha incurrido en algunos incumplimientos a deberes formales. Es decir, un mal menor, en otras palabras, ¿no? No debe tributos, pero sí debe, por ejemplo, sanciones o multas por incumplimiento de deberes formales. Entonces, en esos casos, el procedimiento de fiscalización ya no necesita terminar en una vista de cargo porque no hay un cargo tributario, pero sí en un acta de infracción o en una resolución sancionatoria, que es la RS, donde le están cobrando ya no tributo, sino sanciones. En esos casos se levantan actos de infracción o resoluciones sancionatorias, solamente cuando hay incumplimiento de deberes formales y no tributo omitido. Muchas gracias, doctor. Vamos a aguardar para ver si alguien más tiene alguna consulta. Bien. Bueno, en el caso igual, doctor, de que algunas personas que no han podido ingresar vean la videoconferencia, es importante, ¿no?, aprovechar también este medio que ellos tienen para hacerle llegar las consultas, porque entendemos que Con muchos todo. de ellos tienen muchas dudas
y es bueno que puedan usar este espacio para hacerle llegar todas las dudas que tengan. Así es, exactamente. Esperemos que el día jueves tengamos más participación de los alumnos y Perfecto. estamos seguros que van a tener más preguntas. Le agradezco entonces, doctor, por su tiempo. Bueno, acá tenemos una Gracias, consulta Mayra. más del señor Giovanni, perdón. Dicen, los plazos para presentar descargos con días calendario o días Ya, hábiles. perfecto. En el Código Tributario hay una regla que creo que está en el artículo 10 del Código Tributario, lo pueden revisar, que habla sobre los plazos y establece que los plazos se van a computar cuando son de 1 a 10 días, siempre días hábiles, y a partir de 10 días o más en días calendario. Entonces, cuando el Código Tributario nos dice 30 días calendario, perdón, 30 días para la prestación de descargo, siempre vamos a entenderlos como calendario. Cuando, por ejemplo, en el inicio de la orden de verificación, al iniciar la fiscalización, nos dicen 5 días, nos tenemos que entender que son 5 días hábiles, porque básicamente por esta regla de los plazos que está establecido en el Código Tributario. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración más. Cuando el plazo está establecido en la ley, por ejemplo, los 30 días de la vista de cargo están establecidos en la ley, el Servicio de Impuestos no nos va a dar prórrogas, porque la ley está estableciendo el plazo. Pero si el plazo está establecido en un acto administrativo, por ejemplo, cuando hay una orden de verificación, el plazo se le otorga en el mismo acto administrativo que es la orden de verificación, nos dan 5 días, nosotros podemos pedir prórrogas, porque obviamente eso depende de la discrecionalidad de la administración tributaria de otorgarnos o no más o menos días. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Me parece que ya no tenemos consultas. Le Bien, agradezco mucho nuevamente, doctor, por su tiempo. Ha a estado muy todos ustedes. interesante la exposición que nos ha podido dar. Agradezco también a las personas que han podido participar de la videoconferencia. Y el jueves continuamos ya con la presentación de los procedimientos tributarios. Perfecto. Gracias, Mayra. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias a todos. Buenas noches.